Buen día a todos en este video análisis de este primer día. Hoy estamos en el 7 de julio del año 2025 y estamos entrando hasta el primer día de esta trecena, la trecena de Chichán Cabán. Y esto es un estudio a partir de esta matriz, la matriz que fue redescubierta en el año 1972 y que hemos tenido la posibilidad de aprovechar su conocimiento, ¿no? Estamos en una etapa de un intercambio cultural muy, muy, muy intenso, muy bello, que nos potencia el reconocimiento de las facultades humanas, de la inteligencia humana en distintos aspectos, ¿no? La inteligencia civilizatoria, la inteligencia urbana, que nos invita, ¿no?, al desarrollo de la tecnología, y también es necesario incorporar ya el conocimiento. Ustedes saben que es de mi trabajo hacer extensión de lo que es la naturalización de la conciencia o la inteligencia vinculada a la naturaleza biológica del ser humano, ¿no? Y dentro de esa inteligencia está eh, las capas perceptuales donde el ser humano es capaz de observar y absorber realidad. Esa es la matriz, ese es el código, y hoy tenemos la posibilidad de aumentar, gracias a esta transferencia de información y esta interculturalidad, y sobre todo del reconocimiento del chamanismo del mundo, que es la incorporación de este ser humano a la naturaleza con sus distintos tipos de inteligencia, más allá, atento, de la urbanidad, de la civilización occidental, lo cual ha permitido que este código, siendo, como lo ven, un código matemático, nos lleve al reconocimiento de estados de conciencia mucho más claros, mucho más visionarios. Podamos entrar a un sueño, podamos entrar al reconocimiento de ciertas facultades que hoy, por ejemplo, vamos a compartir en este periodo, estos 13 días que hoy comienzan, que es una trecena que nos da la posibilidad de adentrarnos a este código, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque como es un código que viene desde el chamanismo mesoamericano, muchas veces se confunde con el indigenismo, y hoy por hoy ya estamos en el chamanismo del mundo y recién estamos entendiendo el la toltequidad desde el nahualismo. Entonces la invitación es una invitación hacia el reconocimiento de este código, de estas pautas que nos vayan y nos sugieren ampliar en cierto rango este espacio de conciencia, ¿no? Hoy estamos en una trecena que es la trecena que nos lleva desde el instinto al proceso de evolución de de ese instinto que se transfiere a un estado de conciencia nuevo, ¿no? Que podemos decir como evolutivo. Dicho esto, curiosamente y sin, bueno, el instinto es instinto, ¿no? Y no habiéndolo preparado, sí les comento que hice los dos últimos capítulos del podcast que estoy haciendo, el Psicozoica Podcast. He hecho una referencia a dos conceptos. Uno, al desarrollo de una inteligencia instintiva. Está en mi canal, búsquenlo, disfruten el podcast, ya vamos en el noveno episodio. Y los dos últimos, el octavo y el noveno, el octavo lo realicé como inteligencia instintiva. Disfrútenlo, me comentan, siempre pueden dejarme comentarios en el video, y también pueden dejar comentarios en WhatsApp, ¿no? Eh,
hay una reflexión, por ejemplo, del último podcast, les comentaba, ¿no? El octavo era la inteligencia instintiva, el, el último, el noveno, fue sobre, una vez entendida la inteligencia instintiva, podemos adentrarnos a un instinto lúcido. Por ejemplo, el instinto lúcido se comprende hoy, vamos a entrar en la escena del instinto y yo ya hice episodios sobre el instinto. Entonces hoy, en este momento, nos alegramos y decimos, bien, hay un instinto que está operando, que no es visionario, que no tiene una inteligencia de conciencia exacta, pero que una vez que llega el tiempo se hace lúcida y uno dice, bueno, qué bueno, miren, tenemos una trecena, tenemos un videoanálisis de la trecena, además lo hice público este videoanálisis, así que va a quedar aquí por unos días, durante toda esta trecena, y ya además tenemos este podcast abierto, y en el último episodio me comentaron, ¿no? Yo entiendo, yo sugiero que aprovechen el canal y hagan sus reflexiones, hagan sus comentarios, que no tengan, nos sucede a nosotros los seres humanos que cuando hablamos de conciencia más elevada, conciencia más expandida, uno se retenga en el comentario como para no caer un poquito o en la ignorancia o uno tiene, el ser humano tiene mucho miedo al errar, ¿no? Yo les sugiero que si abrimos el debate, si abrimos el comentario, si abrimos el conocimiento, comenten lo que sienten, comenten el, el- la reflexión que tengan, cosa de que también podamos compartir, ¿no? Y los demás también puedan. ¿Por qué? Porque está el comentario que dice, sí, yo lo sé. Sí, pero sabemos que no es por ahí una reflexión, ¿no? Sabemos que no es que es de la cultura occidental, ¿no? La cultura occidental, hiciste bien el dictado o no, ¿no? Te sacaste un 7, un 10, un 5, un 4. eh, Tenemos ese tipo de calificaciones, ¿no? Errado porque en un proceso de reflexión en realidad lo que queremos es nutrir eso, ¿no? La reflexión que nos permita ir reconociendo algunas pautas que es la que estamos eh, comentando. ¿Por qué? Porque este conocimiento en este momento está quedando muy lejos del reduccionismo y lo desechable que es nuestra cultura, ¿no? Y como está quedando muy lejos, está quedando sin contacto con la realidad humana, sin contacto y no es justo para todos, ¿no? No es justo que este conocimiento quede en el aire y hay que llevarlo, enraizarlo. Siempre, obviamente, los voy a invitar hacia los procesos de enseñanza, que me preguntan, me dicen, Claudio, ¿estás dando talleres? No, ya no estoy dando talleres, no estoy en un proceso de extensión de que la gente conozca esto, no estoy en esa etapa, estoy en un proceso de profundización y enseñanza en el análisis de la herramienta. Y para eso necesitamos que sea en un curso de 65 semanas como mínimo, para que el tiempo nos dé la posibilidad de entender. Por ejemplo, si estamos hablando del instinto, ya hace 2 semanas ya vengo hablando del instinto y hoy en la trecena del instinto, eso es instinto lúcido. Y es un tipo de inteligencia que uno dice, mira, vamos antes del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, lo dije en el podcast, que el instinto es reactivo y es al contrario, el instinto es preconsciente. Tremendo, ¿no? Hermoso. Y si eso lo llevamos como una claridad, como una lucidez, como una inteligencia,
tremendo. ¿Por qué? Porque vamos comprendiendo cómo nuestro cuerpo de energía, nuestro tonal, se mueve a través del tiempo y es capaz de vincularse con una claridad que permita certeza, porque nosotros los seres humanos necesitamos este contacto con eh, la inmensidad, ¿no? El ser humano tiene una matriz de desarrollo muy inmensa, por lo tanto en algunos momentos necesita cierta claridad, cierta certeza, y el instinto nos permite corporalmente esta primera nivel de certeza clara con tocando la realidad, ¿no? Así que maravilloso. Aprovechen los 2 capítulos del podcast que ahí charlé sobre el instinto, y disfrutemos esta trecena, disfrutemos este contacto. Estoy en vivo por mi canal y estoy leyendo, para los que estén conectados, estoy leyendo los comentarios también, así que maravilloso. Vamos, ¿no? Esta trecena está aquí, miren, es la 9ª trecena, y para mis alumnos del curso es la 9ª trecena con todo lo que significa el 9, ¿no? El 9, como sabemos, es el 4 y es el 5, ¿no? Entonces tiene todo lo del 4, que es esta atención perceptual expandida, y tiene todo lo del 5, que es este liderato y empoderamiento. Tanto así que es la trecena que tiene como propósito el arquetipo 5. A ver ahí, sí, el arquetipo 5 Chichán, y como trascendencia el arquetipo 17 Cabal, ¿no? Entonces, una trecena de liderato, de empoderamiento, de claridad, de certeza, de corporalización necesario. El trabajo de la corporalización, el cuerpo es el instrumento. Si podemos hablar de que el sol, quien es el instrumento del código perceptual humano, la matemática del código perceptual humano, ese instrumento se absorbe con nuestro instrumento biológico. Y nuestro instrumento biológico es el cuerpo, ¿no? ¿Cómo sería entonces un cuerpo vitalizado, un cuerpo vigoroso? ¿Cómo sería un cuerpo eh, vigoroso, con su sistema nervioso balsamizado, activo, atento y claro, no neurótico, sino que hipersensible, pero pudiendo absorber esa sensibilidad? Interesante, ¿no? Interesante. Digamos, un cuerpo inflamado, lleno de azúcar, o un cuerpo esquelético, neurótico. ¿Se dan cuenta? Entonces, la medida justa tiene que ver con el reconocimiento atento, porque una cosa es nuestra mente y nuestra perceptualidad de los procesos que permite nuestra mente, y la otra la incorporación, incorporación de la realidad, de la alimentación, de lo nutritivo, de la vitalidad, del vigor con respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Hay que cuidarse, hay que cuidarlo, es nuestra herramienta, y sosteniendo esta herramienta, reconociendo, todos los cuerpos son distintos, hay que reconocer cómo se intoxica nuestro cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esa intoxicación, o hacer la, ¿cómo se llama? La microdosis de lo tóxico que algunas veces sana, ¿no? Entonces hay que saber esta parte, como también saber cuáles son nuestros ayunos,
cuáles son nuestros alimentos nutritivos que le permiten a nuestra herramienta, a nuestro cuerpo, estar en un estado de equilibrio, balsamizado de nuestro sistema nervioso y de nuestro cuerpo, ¿no? Yo siempre digo, hay que tener cuerpo. La disociación de este tiempo es hacerle, es casi no tener cuerpo, ¿no? Demasiado esbeltos, ¿no? Hay que tener cuerpo, hay que tener músculo, hay que tener un sistema nervioso que se pueda eh, desplazar, ¿no? A través de nuestro cuerpo, que es muy distinto a tener un cuerpo inflamado, ¿no? Entonces, esta trecena nos invita a poder ponerle atención a nuestro cuerpo y a hacer el enraizamiento, ¿no? El enraizamiento de la realidad externa, la realidad interna y potenciar el instrumento donde estamos habitando, ¿no? Nuestro primer habitar es nuestro cuerpo, ¿no? Y ese contacto es hermoso, hay que disfrutarlo, hay que favorecerlo, hay que conocerlo, ¿no? Es parte de la sabiduría. Maravilloso, ¿no? Genial, ya vamos a volver acá. Vamos a a ver, les muestro, ¿no? Este es el segundo volumen de los 260 códigos de la matriz maya, que es la bitácora, ¿no? Este año pude terminar y estoy entregando dos libros de más de 350 páginas cada uno, de los 260, así como ustedes escuchan, los 260 códigos de la matriz maya, a través de dos volúmenes. El primero es el volumen del texto guía, que es un análisis código por código, y el segundo, este que se los presento, es la bitácora vivencial que nos lleva por las trecenas, nos lleva por las veintenas, nos lleva nahual por nahual, para que tú puedas hacer un registro, lo lleves como una bitácora y puedas, es eterno, estos dos libros, estos dos textos no terminan nunca. ¿Por qué? Porque una vez que termina, la matriz comienza de nuevo y ahí ya vas viendo tu recapitulación con respecto a, este, a esta matriz, ¿no? Entonces es un instrumento, es una herramienta trascendente, me dediqué mucho tiempo en desarrollarlo por lo mismo, porque es el material que se necesita para poder entender todo este código y que puedes hacer el registro, ¿no? Estamos en el 105 Nahual 105, y es el Nahual que pertenece a esta escena, ¿no? Vamos a hacer un análisis hermoso. Les recuerdo que estoy en vivo, así que me pueden dejar mensaje a medida que voy haciendo la reflexión, tanto a los alumnos de la escuela como también los miembros de mi canal y algunas redes sociales. No las publiqué en todas, pero sí la publiqué, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Vamos, ¿no? Trecena de Chichán Cabal, el impulso de la fuerza vital como crecimiento evolutivo. Entonces aquí nos invita a entender que hay un pulso, ¿no? Que hay un impulso de fuerza vital. Maravilloso, ¿no? ¿Cómo se ve ahí? Mejor, ¿no? Bien. La trecena de Chichán Cabal, el despertar del vigor a través del sistema nervioso. El tiempo que abarca la trecena de Chichán Cabán está destinado a potenciar el sistema nervioso, generando vigor, vitalidad y lucidez en su flujo natural, lo que se manifiesta en mayor claridad mental, mejor respuesta a la neurosis y una energía renovada. Mejor respuesta a la neurosis.
Esta trecena nos invita a un crecimiento evolutivo profundo, donde el sistema nervioso se convierte en la base de nuestra conexión con el mundo y con nosotros mismos. La práctica durante esta trecena implica la corporalización de la energía vital, que significa sentirla en el cuerpo y usarla para la acción, con el propósito de sostener la vida y, claro, y favorecer la renovación. Es un momento propicio para incrementar el vigor, fortaleciendo el cuerpo y su conexión con la mente a fin de mejorar la percepción y la respuesta frente a los estímulos. Esta energía vital puede cultivarse a través del movimiento, la danza y el contacto con la naturaleza. La danza, ¿no? La danza es medicina. Y el contacto con la naturaleza. Es importante prestar atención al desafío que presenta esta escena, que es el estancamiento del sistema sensorial. Estamos muy estancados. Una de nuestras problemáticas es que nuestro cuerpo sensorial, eh, el estancamiento de nuestro cuerpo sensorial genera que en algún momento quiera expandirse y utilizamos estímulos, estimulantes, psicoestimulantes para generar eso, cuando el, la expansión, digamos, prudente o la expansión natural de nuestro sistema sensorial es un contacto continuo, pero a la vez naturalizado. Entonces, la naturaleza de nuestro sistema es el contacto con los estímulos naturales, y por eso se recomienda eh, la conexión con la naturaleza y también la conexión con el cuerpo. La conexión con el cuerpo, sí, el yoga es potente, es el, digamos, más básico, pero también está la danza, ¿no? Está el baile. La conexión, el baile y la expansión. Es muy necesario poder expandir el cuerpo. Estamos todos en el formato de departamento, ¿no? Y el formato de departamento es muy chiquito, muy hacinado, muy pequeño. Entonces es necesario expandir. ¿Qué recomiendas? Bueno, yo sé que en los sistemas urbanos están desarrollando talleres de danza. En Viña del Mar, en Reñaca, por ejemplo, están los muchachos de la danza africana, que son súper amorosos porque entienden este proceso. Ahí está Ángela, están los muchachos de la comunidad ecológica de Reñaca, están con un centro bellísimo en, en Reñaca, cerca del estero, y por ejemplo, ellos están para que tú te puedas expandir más allá de si te gusta o no te gusta el tipo de danza, expandir el cuerpo en alguna danza te va a ayudar a que te puedas enraizar en ese cuerpo. Medicina, estoy hablando de medicina, ¿no? Maravilloso. Es importante prestar atención al desafío que presenta esta trecena, el estancamiento del sistema sensorial. Este puede manifestarse a través de la intransigencia, la dureza, la saturación, la terquedad y el estrés acumulado, lo que puede afectar a nuestra salud física y emocional, generando conflicto, rigidez mental y fatiga. Aprovecha este ciclo para abrir tu sensibilidad nerviosa, alcanzar el equilibrio y generar vitalidad. Se recomienda la práctica del yoga y la búsqueda meditativa de una conexión interna profunda y armónica, que es la base de la sabiduría y guía interior. Ahí está, ¿no? El yoga y la meditación te permiten
esa expansión hacia lo interno y a la vez es necesaria la expansión del cuerpo como instrumento, ¿no? Aprovecha este ciclo para abrir tu sensibilidad nerviosa, alcanzar el equilibrio y generar vitalidad. La trascendencia de esta trecena radica en la posibilidad de crear un cuerpo vital más expansivo y flexible. Es necesario. Esta trecena venimos con mucha energía, esa energía ya con cierta conexión y sabiduría. En la trecena anterior, sabiduría en sostener nuestra voluntad en la tarea diaria, en la obra propia, profesión, negocio, lo que sea tu obra diaria, ¿no? El amor diario por tu tarea. Y ahora lo que nos pide es cuerpo, ¿no? Este periodo nos recuerda la pasión por la vida, el reencuentro con el vigor y la vitalidad. Esta trecena es el reencuentro con esa vitalidad, es el reencuentro con ese vigor y la importancia de disfrutar cada momento con energía y entusiasmo. Es el encuentro con la energía, el encuentro con el entusiasmo, creando así una existencia más plena y satisfactoria. ¿Cómo sientes tu sistema nervioso en este momento? ¿Qué prácticas te ayudan a conectar más con tu vitalidad? ¿Qué necesitas liberar para sentirte más flexible y vivo? Tómate un tiempo para la práctica y conexión corporal durante esta trecena. Recuerda que el cuerpo es el instrumento que sostiene la vida y todo lo demás. Tremendo, ¿no? Vamos, acciones, miren, disfruten esta bitácora, ¿no? Si estás siguiendo esta matriz, te recomiendo adquirir este instrumento, ¿no? Los dos, el texto guía y la bitácora vivencial. Acciones sugeridas para desarrollar durante la trecena de Chichán Cabal. Energía para tu sistema nervioso. Esta trecena es como un boot para tu sistema nervioso. Te llena de, boot es un amplificador, ¿no? Te llena de vigor y vitalidad. Prepárate para sentirte con poder. A vivir la energía. Es momento de sentir esa energía vital en tu cuerpo. Úsala para vivir y renovarte. Muévete y siéntete vivo. ¿Por qué? Porque este shot de energía, ¿no? Este impulso, ¿no? Este boot, este empuje que te da esta trecena, que está dentro del instinto, que ya viene siendo preparada en la trecena anterior y que hoy está dispuesta, enciéndela, ¿no? Enciéndela, ¿por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa al ser humano occidental moderno, que cuando tenemos estos pulsos de energía, cuando hay un instinto reactivo, hay un instinto contaminado, que claro, que nos meten problemas, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero hay otro instinto que es el instinto con la vida, para la vida, y que hay que saber reconocerlo. Hay distintos tipos de instintos. Hay uno que es favorable y beneficioso. Vean el podcast, ahí relaté un poquito sobre esto, ¿no? Pero cuando ya el ser humano, digamos, el que ya está estudiando nahualismo, ya puede entender este instinto beneficioso, favorable, limpio, proactivo, que permite que podamos salir a la vida, ¿no? Y podamos sentir la belleza, el orgasmo con la vida, ¿no? Entonces, como tenemos todo como muy desordenado, muy mezclado, cuando sentimos que la vida es hermosa, plena, llena de colores, llena de sensaciones, aromas, hipersensible, claridades, y nos expandimos, nos cosmocionamos con la vida, pensamos que tenemos que retenernos para que no suceda nada malo, ¿no? Estamos equivocados. ¿Por qué?
Porque estamos en el analfabetismo de todo esto. Estamos recién en pañales reconociendo estas capas, pudiendo entender cuáles son favorables, cuáles son desfavorables, cuáles son las que generan, eh, son destructivas, ¿no? Digamos, las torpezas, las bestiales, pero hay otras que son de supraconciencia, ¿no? Que son de expansión de la conciencia humana, de evolución de la energía, a vivir la energía, muchachas, muchachas, esta trecena, ¿no? Siéntete viva, siéntete vivo. Ojo con el estancamiento, cuidado con quedarte atascado. La intransigencia, el estrés y la terquedad te pueden frenar. Hay mucha, mucha terquedad, hay mucha intransigencia, hay mucho berrinche, hay mucho sistema nervioso que está comprimido y una vez que comete el error y se da cuenta que comete el error, en vez de pasar la etapa y decir, bueno, me equivoqué, vamos para adelante, se sigue atrofiando, se sigue estancando, se sigue generando intransigencia, se sigue atascando y al final termina en un colapso neurótico que lo lleva a extinción de la realidad, ¿no? A la psicosis también, ¿no? A la pérdida de realidad, a la pérdida de sentido. Hay mucho, 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 estamos en la época, es lo que más ocurre por lo mismo, ¿no? Por berrinche. Al final es un berrinche que se produce a partir de carencia de lenguaje con uno mismo, ¿no? Y decir, oh, me equivoqué, eh, bien, pasemos la etapa, seguimos, ¿no? Sí, sí, no, no es un error, emocionalmente no es correcto, en cambio estamos en la defensa y estamos en la defensa, ¿por qué? Porque estamos mal educados, ¿no? Esa es la verdad. Estamos mal educados. Y para ampliar los espacios de educación no hay mucho lugar, ¿no? Por eso recomiendo el curso, recomiendo estos textos, ¿no? Ese es el nivel, muchachas, muchachos, de ahí hacia adelante. Sensibilidad a flor de piel. Aprovecha para abrir tu sensibilidad nerviosa y encontrar equilibrio. Conéctate con tu cuerpo. Ese, cuando hablo de esta sensibilidad con la vida, ¿no? De este instinto que se abre, sobre todo ahora el hemisferio sur, nosotros en el hemisferio sur pasamos el solsticio, ¿no? Entonces, después del solsticio, todos los días hay un poco más de sol y eso implica que están apareciendo las primeras flores, ¿no? Las primeras flores generan los primeros aromas florales y los primeros aromas florales son las primeras terapias florales y nos mueve el cuerpo como quiere, la naturaleza nos mueve como quiere, es el gobierno, muchachas. Y ese gobierno es necesario absorberlo en una forma consciente, lo que estoy diciendo. Pausen el video, retrocedan 20 segundos y escúchenlo de nuevo, ¿no? Entonces esa sensibilidad no la podemos controlar a menos que la tengamos consciente y la ocupemos. ¡Wow! El sol está más poderoso. Sí, hace frío, pero el sol está más poderoso. Está tan poderoso que la naturaleza ya está sensibilizada a ese sol poderoso. Entonces acércate a las primeras flores, identifícalas, míralas, que aparezcan en tu realidad, conéctate con ellas. Haz esta primera terapia floral. Estoy hablando de julio, sí, julio. Por eso estamos tan perdidos en la humanidad, ¿no? Estamos muy lejos de reconocer la naturaleza. Yo siempre lo digo, lejos, 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 lejísimo. Este videoanálisis le está ayudando a traer la naturaleza a sus vidas y a disfrutarla, sobre todo en esta trecena, ¿no? Yoga y meditación. Esta práctica te ayudará a encontrar esa conexión interna profunda y armónica. Relájate y fluye.
cuerpo vital y flexible. Esta trecena te da la chance de crear un cuerpo más vital y flexible. Aprovecha para crecer. Pasión por la vida. Es tiempo de reconectar con tu vigor y vitalidad. Disfruta cada momento con energía y entusiasmo. A vivir a pleno. Recuerda que esta trecena te invita a crear una vida más plena y satisfactoria, a darle con todo. Tremenda expansión, energía vital dispuesta, la sienten, ¿no? Maravillosa. Y aquí están, bueno, está en la descripción de Nahual por Nahual con acciones sugeridas, ¿no? Acciones sugeridas. A ver, las acciones sugeridas para hoy. Chichán. Este es el día de hoy, Nahual 105, Jun Chichán. Confía en tu instinto y seduce con tu sabiduría. Qué bello video análisis tenemos hoy, ¿no? Me alegra haberlo abierto también. Aprovechenlo, muchachos, hay que salir del estancamiento post-pandemia, guerras mundiales, inflaciones, conflictos sociales, polarización política. Eh, Hay una estadística acá en donde estoy, que es en Chile, por el momento, de la estadística es así, miren. 8 de cada 10, es decir, 8 de 10, 80 personas de 100, en Chile no llegan no tienen financiamiento o su financiamiento está solamente para cubrir las 2 primeras semanas. No tienen financiamiento para cubrir las 2 siguientes semanas. 80 personas de 100. 20 personas sí, o 2 de 10. Hay 2 personas de 10 que sí tienen para cubrir, pero 80 no. Eso genera que tu estado mental colapse. Entonces sí, hay una realidad y estamos hablando de Chile que en el marketing con el mundo y en el, digamos, en el ideal latinoamericano se supone que debería haber sido el mejor lugar. Entonces, si más o menos es casi o puede ser, o el marketing dice que es en Latinoamérica, eh, mentira, ¿no? A eso me refiero. Entonces, la realidad es una realidad donde el brote, digamos que la incontinencia emocional y mental se está viendo, ¿no? Y están brotando enfermedades mentales que son propias de la pérdida del contacto con la realidad, ¿no? Y la incapacidad de conectarnos con sistemas más compasivos. Estoy hablando de los familiares, estoy hablando del entorno cercano, ¿no? Y a nivel del mundo también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconectarnos con la realidad? Y ahí este conocimiento, esta práctica y esta herramienta de conocimiento nos ayudan a comprender la realidad y también a saber navegarla con cierta claridad que no nos someta nuestra propia salud emocional y nuestra propia salud mental, ¿no? Y active las medicinas, ¿no? La medicina, por ejemplo, hice una clase de introducción y me contactaron varios y me gustó mucho porque hice la clase de introducción a la recapitulación. También está en mi canal, la hice hace unos días, disfrútenla. Y me han contactado con mucha honestidad de su proceso, ¿no? Y hay unos procesos que están bajo
maltrato, ¿no? Estamos sosteniendo nuestra vida, para poder sostener la vida hacia el exterior, nos estamos maltratando hacia el interior, ¿no? Hasta que llega un momento que uno mira, observa y dice, bueno, Claudio viene trabajando hace décadas, eh, le voy a preguntar si la recapitulación me sirve. Mujeres de 42, de 39 años, los hombres les cuesta mucho más. Están mucho más solidificados, tienen que sostener la realidad, sufren silenciosamente mucho más intensamente. Eh, el cuerpo femenino tiene el realismo mágico que de repente las ayuda a salir, ¿no? El hombre cuando se solidifica en cierta idea y se le hunde el barco y muere con el barco hundido, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso es necesario un poquito entender los momentos y no estamos muy acostumbrados. A mí me encanta la cultura argentina y me encanta la cultura mexicana y sobre todo la cultura argentina porque ellos ya tienen un lenguaje hacia la terapia, ¿no? Ellos ya no ven la terapia como algo que para ir a terapia tengo que estar enfermo y no estoy enfermo, por lo tanto no voy a terapia. No, 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 no. La cultura argentina entiende que la terapia fortalece la posibilidad de tener un nuevo lenguaje, nuevos conceptos, nuevo entendimiento, nuevas claridades, y que no es necesario estar enfermo para ir a- por estas medicinas, ¿no? Y la cultura mexica, que viene estamos hablando de esta matriz, ellos también tienen una cultura del conocimiento que va explorando y va avanzando y se va cultivando. Ellos lo ven como un proceso de cultivo. No hay que estar enfermo para tomar medicina, ¿no? No hay que estar con hambre para alimentarte. Uno sabe que tiene que alimentarse, ¿no? Y hay que cuidar, claro, puedes en algún momento salirte de tus márgenes y alimentarte con una cena apoteósica, pero en otros momentos hay que saber nutrirse, ¿no? Y bueno, el conocimiento es eso, ¿no? Es medicina nutritiva. Maravilloso, ¿no? Entonces, vamos, confía en tu instinto y seduce con tu sabiduría. Esta sabiduría de esta escena es hermosa. Estoy en vivo por si quieren conectar alguna pregunta, alguna reflexión. Por lo general me llegan en dos canales, o a través de WhatsApp. Y quiero saludar a todos los que me escribieron este fin de semana, a partir del podcast y a partir de la clase de introducción, que me están viendo. Yo a todos les comento que, claro, terminé estas dos ediciones y ahora tengo un poquito más de tiempo para compartir con ustedes a través de este canal. Y así que me pueden contactar por el chat del video o también por, que lo estoy leyendo, o también a través de WhatsApp, ¿no? Chichán representa la esencia de la transformación y el renacimiento. Hoy, en Nahual de hoy, es la chispa de la vitalidad. Hoy encendimos una chispa, ¿no? ¿Sintieron? Energía pura, instintiva, vital, vigorosa. Y la sabiduría que impulsa la metamorfosis, claro, genera el cambio, ¿no? Te da la posibilidad de avanzar, de crecer, de evolucionar. El Nahual Hunchichan se centra en la fusión de la energía vital con la atracción. Estamos atrayendo energía vital, creando un campo de fuerza para la transformación personal y la búsqueda de propósito. Es la unión de la vitalidad y la sabiduría que une. Acciones sugeridas para hoy.
Reflexiona sobre tus metas y cómo tu vitalidad puede impulsarte hacia ellas. Conecta, usa tu sabiduría interior para guiar tus decisiones. Utiliza tu carisma, influye positivamente en tu entorno. Inicia un proyecto, refleja tu pasión y deseo de cambio. Cultiva tus relaciones, aquellas que te apoyen en tu camino de transformación. Une con otros, ¿no? Júntate, comparte, enciende la vía. Estamos todos dentro de la guerra, ¿no? Entonces estamos viendo que no son los enemigos, estamos ahí, estamos en el instinto de sobrevivencia, por lo tanto, estamos en el instinto, pero buscando enemigos, ¿no? No, esto es, eso está allá, esto de acá es la conexión con una realidad más avanzada, con este instinto, con esta inteligencia instintiva, con este instinto lúcido. Vuelvo a decir, les recomiendo los dos últimos capítulos, el octavo y el noveno del podcast que estoy haciendo, que está bueno, me gusta porque hay retroalimentación, está alimentando. Estoy con tiempo para hacerlo, así que está bonito. Trecena de Chichán Cabán, veintena de Huac. Estamos en la veintena, la sexta veintena. ¿Estás listo para tu transformación de hoy? Y aquí ya pueden escribir lo que les sucede y después el próximo año matriz van a tener más claridad y el próximo año matriz van a tener más claridad y esta bitácora, imagínense todo la enseñanza del tiempo que les va a permitir avanzar, ¿no? Hermosa sesión hoy y ya estamos terminando. La trascendencia de esta trecena es crecer biológicamente. Cultiven el cuerpo del instrumento, el cuerpo perceptual, la herramienta perceptual es la matriz. Estos dos textos, ocúpenla, es pura inteligencia. Pura inteligencia. Y el otro herramienta es el cuerpo, que es donde se puede absorber toda esa inteligencia. Hermoso, ¿no? Conéctate con la naturaleza, prepárate para nuevos comienzos, comparte tu sabiduría, celebra. A danzar. Yoga, meditación, danza, medicina, nutrirte bien, conecta con tu cuerpo. Maravilloso. Les dejo un abrazo a todos, a mis alumnos del curso. Dice esta videoanálisis abierto a todo mi querido público y gente. Y también a todos los que están en el canal, ¿no? En el canal de YouTube, mis redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, y, y compartan, ¿no? Compartan esto, no se los queden ahí. Yo sé que muchos lo atesoran a nivel. Yo entiendo este atesorar íntimamente y no compartirlo. Yo eso lo entiendo hace muchos años. ¿Por qué? Porque es otra cultura. Esta es la cultura del nahualismo, esta es la cultura tolteca. Y eh, la cultura occidental es muy arrogante porque quiere que sea dicha en su lenguaje y esto es otro lenguaje, es otro contacto, es otra realidad, es otra dimensión y de repente chocan y a uno cuando sucede eso como que le da vergüenza, cierta timidez, entonces mejor lo atesoro yo porque yo lo entiendo y no lo comparto. Ya están los libros, ya están los textos, ya está en la escuela, ya está la clínica, ya está la editorial. Hay que compartir, que esto ya empieza a ser inteligencia, sobre todo en tu entorno, ¿eh? En tus amigos,
a tus familiares. ¿Para qué? Para que empiece tu familia, tu entorno a ser más poderoso, ¿no? A tener más poder, a tener más fuerza vital, a ser más vigoroso, a ser más nahuales. Un abrazo, que tengan una hermosa, hermosa trecena. Comentarios para mi alumno, ¿no? Para mi alumno, antes de comentario, fíjense acá. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede aquí? Hay un saludo a Miguel, ¿no? ¿Y cómo trasciende acá? Hagan ese estudio, ¿no? Aquí el desafío, miren, ¿qué es lo que lo desafía? Bien, todos los demás, déjenme en los comentarios del video sus reflexiones, coloquen el like, compartan. Y el que escucha por primera vez este análisis, no lo hago siempre, este video análisis lo hago para mis alumnos y el canal de miembro. Me pareció hoy abrirlo porque necesitamos esta medicina y hay que algunas veces tener cierto nivel compasivo también. Maravilloso. Dejen comentarios, suscríbanse, compartan.